Hablando de los testigos absurdos a favor de Álvaro Uribe Vélez, recordemos los tres muertos. Piedad Córdoba, sabemos que Piedad Córdoba era el pacto histórico, pero que tuvo cierta amistad con Álvaro Uribe Vélez. Entonces, a Piedad Córdoba la tienen como referencia porque ella nunca acusó directamente a Uribe de ser parapolítico. Lo mismo pasa con el paramilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez. Como en su historia del paramilitarismo nunca mencionó a Santiago Uribe Vélez ni a Álvaro Uribe Vélez, entonces también los tienen como testigos de referencia. Y el otro es el congresista Tovar, otro que era muy cercano al uribismo y que ya falleció. Entonces, esos testigos de referencia, testigos fallecidos, sirven mucho, entre comillas, para la defensa de Uribe, porque ya no los pueden interpelar, ya no los pueden refutar. Ya no hay posibilidad de que la defensa de víctimas, Miguel Ángel del Río, Villalba, el abogado León, digan que esos testigos, al mencionar una cosa, no quiere decir que estén negando la otra. Porque yo puedo hablar de historia del narcotráfico, y puedo hablar de Pablo Escobar, y puede que se me olvide mencionar a Carlos Leder. Entonces, por no mencionar a Carlos Leder, no quiere decir que Leder no fue narcotraficante. Esa lógica es la que están usando aquí con el abogánster Jaime Granados. Y hablando de los 160 testigos que tienen, la mayoría son parapolíticos, narcotraficantes, son politiqueros que fueron favorecidos por estos gobiernos, familiares. Hasta el mismo susodicho expresidente es testigo a favor de sí mismo. Así de ridícula es toda la cuestión probatoria. Y hablando del acervo, incluso en las pruebas, que son disque 130, hay columnas de opinión del Colombiano, que es de Juan Gómez Martínez, un señor conservador uribista. Hay columnas de opinión de la revista Semana, de los Gilinski, un pasquín pues totalmente uribista, la revista Semana. Y todo eso están tratando de hacerlo ver como un acervo probatorio válido, pero lo interesante de esta audiencia preparatoria al juicio radica en que en muy poco tiempo se va a empezar a establecer cuáles pruebas son válidas, cuáles no, cuáles testigos son válidos, cuáles no, y también cuál es el aporte de los 6 peritos, los especialistas que tiene la defensa. Pero yo cariñosamente no les llamo los 6 peritos, sino los 6 perritos falderos del Matarif 82, así los llamo yo, porque un peritaje basado en mentiras, porque si analizamos este proceso judicial, desde el inicio empezó con mentiras, porque hace 12 años decían que el que estaba haciendo fraude procesal, el que estaba sobornando testigos era Iván Cepeda Castro, y hace 6 años se comprobó que por el contrario, que Iván Cepeda Castro era la víctima y que el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez era el victimario, y esto se demostró con grabaciones contundentes. Ya hablamos de 33 días que la Corte Suprema de Justicia lo interceptó de manera legal, las grabaciones de los 2 relojes espías de Juan Guillermo Monsalve alias Guacharaco, la grabación de la doctora tildada de ser de las FARC sin bases y sin pruebas, solo con una calumnia que inventó Salud Hernández de la revista Semana, de Yanira Gómez Sarmiento, que grabó en un Dunkin' Donuts a Diego Cadena, en donde Diego Cadena se veía que quería presionar a Juan Guillermo Monsalve para hundir a Cepeda y para salvar a Uribe. Y la mayor evidencia fue que Diego Cadena editó y cortó la grabación, mientras que Deyanira Gómez Sarmiento le presentó a la Corte Suprema de Justicia la grabación tal cual. Y eso fue muy importante porque se dieron cuenta que el que estaba mintiendo era Diego Cadena. Y acá fue cuando el magistrado ponente de la Corte Suprema de Justicia, César Augusto Reyes, sacó un radicado de 1554 páginas para encerrar a este señor en agosto de 2020. Y ahí fue cuando el señor renunció a su fuero como senador para escapar de la Corte Suprema
y llegar a la Fiscalía de Bolsillo de Francisco Barbosa, en donde tuvo 4 fiscales a su servicio, que se volvieron sus abogados defensores. Gabriel Ramón Jaimes Durán, que aquí nuestro amigo Alexander conoce muy bien. Alexander fue víctima de Gabriel Ramón Jaimes Durán. También está el caso de Cárdenas, que no solamente pedía la inocencia de Uribe, sino la de Diego Cadena, la del mencionado Palencia, que atrasó el proceso 3 meses diciendo que tenía problemas de salud, problemas familiares, el impedido Salcedo, que escribía columnas de opinión a favor del señor y a favor de Marta Lucía Ramírez, de Barbosa, de Iván Duque y su gobierno, y finalmente Villarreal, que no sabemos qué pasó ahí porque es un enigma, porque a Villarreal lo pone Francisco Barbosa y termina decidiendo el 9 de abril del presente año, ya cuando está la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón. Entonces no sabemos realmente si Villarreal iba a tomar esa decisión o si iba a tomar otra, pero al ver que no estaba Barbosa tomó la decisión correcta, que era acusar. Alex, ¿quieres decir algo de Gabriel Ramón Durán? Yo pienso que en este momento... Jaimes Durán. Yo pienso que en este momento Álvaro Uribe Vélez y todos sus muchachos están en la tormenta perfecta. Se está develando todo el entramado relacionado con Pegasus. Ya entre ellos están saltando esas chalupas y tirándose a esos mares de escatol. Ya se evidenció con el señor que era el secretario de la presidencia del gobierno del presidente Iván Duque Ñeñe Mordisco Márquez. Ya están tirando las posibles fichas que van a pagar como chivos expiatorios. Entonces este señor le diga la responsabilidad al monstruo Molano, solo por haber estudiado 2 o 3 años en un colegio militar, le entregaron la tutoría del Ministerio de Defensa. Álvaro Uribe Vélez está en la cúspide de una ola y de allá es seguro que va a caer, porque son demasiados crímenes de lesa humanidad, son demasiadas infamias, calumnias, son tantas difamaciones que tiene que llegar un momento en que esa bola de cristal en la que él supuestamente piensa que ha estado de protección va a explotar y con ella él adentro. Confiemos de que la justicia en este país, estoy convencido que este último fiscal fue un fiscal elegido estrictamente para cometer una misión, pero con la llegada de la fiscal nueva, una nueva administración, ¿qué le tocó hacer a este fiscal Villarreal? No, aquí hay que operar en justicia. De ahí las amenazas que explícitamente concretaron en contra de él. No pienso de que ese fiscal haya operado por independencia y autonomía. El fiscal estaba en un momento, era un peón al servicio de Álvaro Uribe Vélez. Lo que pasa es que con la transición y la llegada de la señora Luz Adriana Camargo Garzón, le tocó ejercer como fiscal independiente autónomo y además tener en cuenta que era una nueva fiscalía y que de pronto lo podían sancionar. Claro, porque si él pedía una tercera preclusión se arriesgaba a un prevaricato y él tampoco iba a arriesgarse con la nueva administración de la fiscalía, porque él no sabía a qué atenerse. Estoy totalmente de acuerdo con la interpretación de nuestro amigo Alexander Obregón Rentería. Y como forma de terminar esta parte de la clase, yo les quiero compartir 3 conclusiones. La primera, el abogado Jaime Granados debe responder ante la justicia porque esta mañana en la audiencia preparatoria al juicio cometió 2 delitos muy graves: calumnia e injuria contra la víctima exiliada de Yanira Gómez Sarmiento. Y en la misma grabación de la audiencia está la prueba de que no dijo que era presuntamente de las FARC o posiblemente o probablemente de las FARC. Asumió que ella hizo parte de la guerrilla de las FARC y eso se llama calumnia e injuria. Él va a decir que fue que Salud Hernández, la franquista de la revista Semana, hizo una investigación hace 3 años y que ella consiguió unos testigos anónimos que dijeron eso.
y de pronto se puede salvar de calumnia e injuria agravada y lo pueden acusar de calumnia e injuria indirecta. Pero eso también va a ayudar a que Miguel Ángel del Río con Deyanira Gómez Sarmiento también denuncien a la revista Semana por ese bulo que crearon en julio de 2021, tratando de hacer ver esta víctima exiliada como parte de la guerrilla de las FARC-EP. La segunda conclusión: es evidente que desde el punto de vista del contenido, del acervo probatorio, están hundidos. Por eso están dilatando, tratando de aplazar audiencias, están tratando de que en octubre del año entrante prescriba la acción penal, pero como dijimos ahora, acá es importante escuchar los testigos de representantes de víctimas, y Salvatore Mancuso es un testigo no solamente que propuso la fiscalía, sino que también es un testigo que en este momento es gestor de paz, y como gestor de paz debe aportar justicia, verdad, reparación y no repetición. Entonces Salvatore Mancuso es la clave para que esto se convierta en crímenes conexos con crímenes de lesa humanidad. Se sobornó, se hizo fraude procesal, soborno en actuación penal para tapar crímenes de lesa humanidad, y ahí el testigo Salvatore Mancuso Gómez es la clave. Y la última conclusión que les quiero compartir: ¿por qué estamos analizando esto? Porque estamos en un momento preelectoral. Ya por ejemplo el Centro Democrático tiene sus 5 precandidatos presidenciales. Está María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Turbay. Estos 5 candidatos tienen una característica, que en el caso de Paloma Valencia y de Miguel Uribe Turbay son nietos de narcodictadores colombianos. Bueno, digamos que Guillermo León Valencia, más que un narcodictador, es un paradictador. Ese señor fue el que fundó el segundo paramilitarismo en Colombia, porque el primer paramilitarismo fueron los pájaros, los chulavitas de Laureano Gómez. El segundo protoparamilitarismo fue el de Guillermo León Valencia, que creó un decreto para posibilitar que la población civil se armara para matar supuestos comunistas. Y el tercer paramilitarismo es el de el MAS, los hermanos Castaño, los Uribe Vélez, los Villegas y compañía. Esos son los 3 momentos del paramilitarismo en Colombia. Entonces estamos viendo que de los 5 precandidatos presidenciales del uribismo, hay 2 que son delfines, y los otros 2 también son congresistas, y su candidatura depende de esto. Y por eso están vendiendo la idea desde la programación neurolingüística y desde el neuromarketing electoral, que este señor Álvaro Uribe Vélez es un perseguido político, es una víctima, que la testigo más importante en su contra es una guerrillera de las FARC, que el testigo estrella en su contra no era paramilitar, pero que vive en lujos, y que fue sobornado por Iván Cepeda cuando ya se mostró que era el contrario, que eran ellos los que lo querían presionar, los que lo presionaron, los que lo sobornaron. Hasta Enrique Pardo H diciendo que había que estar con Uribe porque Uribe era un dios, era Dios en la tierra. Y ahí podemos concluir que a estas personas, en su estrategia de neuromarketing electoral, solo les queda vender esa versión con el apoyo de pasquines como Revista Semana, para tratar de volver al poder ejecutivo, montar fiscal de bolsillo, volver a montar procuraduría de bolsillo, mayorías en el Congreso, y seguir engañando a la opinión pública, tratando de tapar sus crímenes de lesa humanidad. ¿Qué dice Carlos? También se cruza mucho con lo que está pasando con Pegasus, con Invisible, con todos estos países. Con el Phoenix. Porque esto también va a perjudicar a muchos de la alta cúpula del Centro Democrático, entre ellos hasta Vicky Dávila, porque las informaciones que sacaban en los famosos videos, según ella, de fuentes anónimas, tiende a ser un proceso. Exactamente.
Alexander también lo dijo, el tema de Pegasus. Carlos también nos comparte el tema del hombre invisible. Yo les complemento con el tema del Phoenix. El escándalo de Pegasus ya no lo pueden tapar, porque Israel lo reconoció. No solamente la prensa de Israel, la misma empresa NSO lo reconoció. Primero lo reconoció la prensa de Israel, que ahí se destapó el escándalo. Después NSO. Y ahora hasta el Estado de Israel, el gobierno de Israel también lo está reconociendo. Los bancos. El Banco de Israel. Y los aviones también tienen matrículas. Y todas están las bitácoras y las matrículas de los aviones. El tema de Pegasus va a ser muy importante para este proceso electoral, porque si condenan a este señor, que sería lo normal, en un país en donde haya justicia mediana, deben condenar a este señor, más el escándalo de Pegasus, más la memoria histórica de lo que hablamos en la pasada unidad de los falsos positivos. O sea, esta gente está hundida, esta gente tiene sus últimos días en la politiquería. Bueno, entonces nos vemos por ahí en 20 minutos para que hagamos la parte final de la clase.